remarcar lo siguiente, que la consulta previa, cuando yo creo que hay que desterrar la idea de que la consulta previa es un proceso costoso y es un proceso difícil de hacer. Hay que desterrar esa idea. ¿Por qué? Porque hoy en día es como que si se piensa que es costoso, entonces ya no se quiere hacer, o usando ese argumento ya no se quiere abordar leyes para los pueblos indígenas. Entonces, una primera cuestión sobre ese punto es que el convenio 169 de la OIT señala que la consulta previa se realiza a las organizaciones representativas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de una ley, la consulta tendría que ser a las organizaciones indígenas representativas de alcance nacional. Eso no implica que se tiene que hacer una consulta comunidad por comunidad. Entonces, la consulta previa no debe ser interpretada como si fuera un proceso imposible de hacer o un proceso demasiado costoso y por ende materia, digamos, de evasión continua. Más bien lo que creo que tenemos que buscar en coordinación con las organizaciones indígenas de alcance nacional, yo creo que las organizaciones indígenas también estarán, digamos, muy proclives a colaborar en este punto, es que creo que se tiene que lograr una forma de hacer consulta de las leyes que sea una forma de consultar que sea de calidad, pero eficiente. Eficiente en el sentido de que las organizaciones indígenas de representación nacional, en diálogo con el Congreso de la República, deben dar muestra de que la consulta no es un proceso difícil, que cuando hay voluntad y cuando hay buena fe, la consulta previa puede ser un mecanismo ágil, puede ser un mecanismo de bajo costo y que no se necesita grandes presupuestos para lograr un consenso, un acuerdo con una organización indígena de alcance nacional. Entonces, yo quisiera un poco remarcar ese punto y con eso termino, en verdad. Muchas gracias. Es en relación a la intervención de la doctora Bantó, para así no continuar con cultura y al final retomar. Ya, sí, la congresista. Sí, presidente, tiene que ver con la intervención y qué bueno es que esta línea argumentativa en relación a la implementación de un proceso de consulta legislativa puede ser encaminada sin necesidad de suponer que esto significaría grande inversión y consultar a las más de 6.000 comunidades que hay en nuestro país, sino un mecanismo de escucha y de diálogo con organizaciones representativas. Creo que es necesario que la Defensoría del Pueblo pueda hacer no sé si una opinión pública en relación a esta línea argumentativa, porque claro, muchos parlamentarios que desconocen de estos procedimientos o no tienen idea de cómo se puede proceder, están imaginando que esto implicaría inversión, por la que recurren a este tipo de argumentos para decir que no sería posible. Siendo así, pues nada sería posible, ¿verdad? Pero hay algo que ya se ha ido avanzando, de algún modo puede servir. El Ministerio de Cultura ha reconocido, incluso bajo resolución ministerial, a este grupo de trabajo sobre política indígena. 5 organizaciones, si no estoy mal, registradas, comprobadamente del trabajo que hacen, que tiene bases regionales, que tienen una estructura organizativa, una vida orgánica activa, en fin, una serie de requisitos del cual creemos que este grupo del GTPI es uno de los que puede ser sujeto de consulta para este tipo de procedimiento. Pero nuevamente, y solo para cerrar la idea, sería positivo, presidente, que la Defensoría pudiera tener unas líneas, ¿no?, en este sentido de la argumentación, cómo podría proceder un mecanismo de consulta legislativa para aclarar a quienes no la tienen clara, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Periana. Doctora Johanny Liz Vega. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, sobre el tema del mandato imperativo, es importante reiterar, yo creo que Alicia lo ha explicado bastante bien,
El tema es que cualquier poder del Estado tiene la responsabilidad de cumplir lo establecido en las obligaciones internacionales, como es el Convenio 169, que es además que tiene rango constitucional. Entonces, por allí creo que todos estaríamos claros, además como lo ha expresado el Tribunal Constitucional en sentencias que son incluso anteriores a la ley de consulta previa, se señala específicamente que son todos los poderes del Estado quienes deben respetar la consulta previa. Entonces, en ese sentido creo que vamos por el camino conveniente, que es, creo, justamente este proyecto. Lo que se está señalando es que se tiene que respetar desde el Congreso de la República la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Lo otro que quería mencionar es justamente lo que se mencionaba un poco sobre la experiencia de consulta. Hay ya algunas medidas que a nivel nacional se han venido consultando. Es importante mirar allí que el tema de la afectación directa no solamente estaría relacionado a un tema de perjuicio o vulneración, como normalmente se entiende, sino que la afectación directa está relacionada con un cambio en una situación o el ejercicio de un derecho. Por eso justamente, por ejemplo, hay medidas que incluso considerándose como positivas, como que desarrollan un derecho con más detalle, han sido o han pasado por un proceso de consulta previa, porque lo que se intenta con la consulta, la finalidad de la consulta es justamente generar acuerdos. Entonces, la idea es incorporar estas prioridades de desarrollo que expresan los pueblos indígenas en estas propuestas legislativas, no solamente pensando en que son aquellas propuestas que podrían ser entendidas como opuestas a lo que buscan los pueblos indígenas, sino más bien viendo de qué manera se pueden mejorar las propuestas que existen. No solamente entonces entendiendo que la afectación es algo negativo, sino que la consulta previa favorece que se puede incluir lo que consideran los pueblos en relación a sus prioridades en estos proyectos. Entonces, lo señalo además porque en la experiencia tenemos mucha complejidad en explicar qué cosa significa afectación directa, porque normalmente se entiende como algo negativo. Entonces vamos a consultar aquello con lo que los pueblos están normalmente en contra, cuando ese es un error específico, por el reglamento define esto de una manera específica, señalando que afectación directa tiene que ver con cambios. ¿De acuerdo? Eso es lo otro que quería señalar. Sí es preocupante lo que señala la congresista en relación al tema de que no se estaría realizando consulta previa, señalando que hay un problema con el presupuesto, porque naturalmente un tema relacionado al presupuesto no puede ser entendido como algo para no respetar un derecho de los pueblos indígenas, más aún cuando incluso la ley de consulta previa, para su vigencia, dio incluso 90 días para que el Estado pueda prepararse justamente para mirar cómo cumplía con este derecho de los pueblos indígenas. Sin embargo, aparentemente los poderes del Estado aún todavía estamos en esa dificultad de encontrar presupuesto ciertamente para cumplir con este derecho y garantizarlo. Entonces, ciertamente es importante contar con un presupuesto, pero como se ha señalado aquí por parte de la Defensoría del Pueblo, este presupuesto no tiene que ser tampoco un presupuesto que esté fuera de lo que podamos manejar como Estado, ¿no? Y no podemos encontrar en ello un obstáculo para cumplir con un derecho de los pueblos indígenas. Entonces, eso es importante mencionarlo. Otro tema que quería mencionar también es utilizando justamente esa experiencia que comentaba la Defensoría del Pueblo en relación a cómo se viene desarrollando estos temas en Colombia. Por ejemplo, existe una mesa de concertación en donde se discuten justamente los proyectos legislativos, ¿no? Podríamos entonces ir mirando, como ha mencionado también la congresista, el espacio del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, para mirar con ellos también cuál es la opinión que tienen al respecto de utilizar este espacio para cumplir un poco con la consulta legislativa, que como bien se ha señalado aquí, el ámbito de esas consultas tendría que ser un ámbito nacional, por tratarse de normas de ámbito nacional, y que podría bien desarrollarse con organizaciones que estén a ese ámbito, seguramente contando con la participación de algunas otras organizaciones, pero creo que eso se podría manejar bien caso por caso, porque la idea también es que la consulta en sí misma es un aprendizaje. Eso es lo que también nos hemos dado cuenta. Es un aprendizaje para el Estado en general, porque el Estado tiene que aprender a dialogar y a dialogar con los pueblos indígenas, que normalmente han sido sujetos que más bien han estado invisibilizados
no en su trato, porque normalmente el Estado se relaciona con los pueblos indígenas, pero sí en su carácter de sujetos de derechos específicos. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que aprender como Estado, en todos sus niveles, a dialogar con los pueblos indígenas en un espacio que además ya está regulado y tiene algunas etapas sobre las cuales el Ministerio de Cultura tiene ya identificadas algunas lecciones, algunos aprendizajes que bien podemos compartir para ir buscando la mejor ruta para garantizar este derecho. Gracias, doctora Vega. ¿Alguna otra opinión de parte de los congresistas asistentes para ir concluyendo la sesión? Congresista Marilena Fron. Sí, presidente, yo agradezco la respuesta de la Defensoría y también de la señorita representante del Ministerio de Cultura, y seguramente los procesos son perfectibles, ¿no? Y siempre se van a buscar algunos mecanismos que nos permitan mejorar los procesos de consulta, que no solamente sean un referente formal, pero además del tiempo en que se consultan, que no siempre los tiempos son los adecuados, son los procedimientos que se utilizan para utilizar esos mecanismos de consulta y que no tengan efectividad real. Por ejemplo, cuando se dan las concesiones, ¿no?, para la explotación de tanto en hidrocarburos como en minería. Ya se da la consulta una vez que sea para el tema de concesiones, no hay consulta, ¿sí? Solamente para el tema de los contratos ya, ¿no es cierto? Para la fase de explotación, donde se activan los mecanismos de estudios de impacto ambiental, etcétera. Entonces, quizás una reforma que haga falta es que se tenga que hacer antes de que se concesione. Porque en la ley, en los decretos que felizmente logramos, gracias a la iniciativa de la bancada del Frente Amplio, frenar con la explotación de petróleo en la zona marino-costera, van de la mano los dos, exploración y explotación. Y luego que se ha dado ya los contratos firmados con el Estado peruano, recién ahí vienen a activarse los mecanismos de participación y de estudios de impacto ambiental. Una vez que se ha suscrito el contrato, ¿qué sentido tiene? Y eso sucede también con las actividades extractivas dentro de la Amazonía y con las actividades mineras, petroleras, pesqueras y gasíferas. Se da una vez que se han dado las concesiones. Y ahí es donde hay el conflicto con el tema del uso del territorio, porque afecta tanto a los piacis como a áreas naturales protegidas y como a pueblos indígenas que están milenariamente en ese sector. Entonces, no es solamente los mecanismos de la forma como se dialoga, de acuerdo con el tema de fortalecer los mecanismos de participación y los argumentos de la participación, pero mientras eso no vaya a la mano con los tiempos en los cuales se consulta, vamos a seguir teniendo ese tipo de conflictos. Una ley de consulta muy bonita, muy buena, y la que todos vamos a defender con nuestra vida, pero por otro lado, los mecanismos que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Producción utiliza para hacer consultas una vez que ya ha sido aprobado incluso los contratos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Foronda. Por favor, sí, de Secretaría Técnica, antes de concluir la sesión, pueden ayudarme a distribuir entre nuestros invitados y los congresistas asistentes este importante artículo, que es un anuncio del presidente Juan Manuel Santos, que no es un premoderno, ni un arcaico, ni un terruco, como podrían decirse aquí, que ha anunciado que la carretera marginal de la selva, por sus impactos ambientales en la Amazonía, no se va a realizar como parte de la cartera de infraestructura de $1.000 millones en Colombia. Entonces, creo que sería bueno que me ayudaran a distribuir y en todo caso también a difundir. Dado que no hay el quórum correspondiente en la comisión, han quedado pendientes en esta sesión que solo la hemos podido hacer de carácter informativo porque 10 de los 13 congresistas titulares de la comisión no han asistido hoy. Recordemos que el propósito de la sesión de hoy fue efectivamente continuar con el debate del proyecto legislativo 005,
también debatir el proyecto, el predictamen recaído sobre el proyecto 1513, sobre el texto sustitutorio que propondríamos en minoría, o si es que había la voluntad en mayoría, de la ley de hidrocarburos y sus impactos sobre territorios indígenas. Y también debimos haber contado hoy día con la presencia del Ministerio de Energía y Minas, justamente para informar cómo la ley de hidrocarburos afectaría o beneficiaría a las comunidades, pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, siendo las 10:14 de la mañana del día martes 12 de junio, quisiera agradecer la asistencia de la doctora Alicia Banto, de sus colegas de la Defensoría del Pueblo, de la doctora Johanna Liz Vega, también de sus colegas del Ministerio de Cultura, y la presencia de las congresistas Armando Villanueva, María Elena Foronda, Tania Pariona, y señalar que desde la mesa asumimos varias de las recomendaciones que se han hecho y los aportes que se han hecho en este diálogo con el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, para incorporar sea en el texto del dictamen o sea en la agenda legislativa que esta comisión seguirá viendo en favor de los territorios de las comunidades nativas y las comunidades campesinas del país. Damos por concluida la sesión y una gratitud especial a todos los asistentes a la reunión. Muchas gracias. Buenos días. Si pueden pasar, por favor, los congresistas asistentes y los miembros, los funcionarios del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Defensa, para hacer una foto de la sesión, que será la última reunión de esta legislatura de la comisión, y luego también con los miembros del equipo.